este acueducto, como decía, en este acueducto, como decía María José, pues estamos pocos, pero bien avenidos. Y, y yo además no estoy ahí en el centro presencialmente porque también me encuentro un poquito indispuesto, pero gracias a estos medios pues podemos participar, ¿no? Vamos a comenzar como siempre con una lectura de la palabra de Dios, que siempre tratamos que tenga que ver con el tema a tratar. Hoy, pues, no sé si mi mente o el Señor me ha inspirado el siguiente conocidísimo pasaje de la carta de San Pablo a los Gálatas. Gálatas, ¿cómo sois tan insensatos? ¿Quién os engatusó? Y pensar que os puse ante los ojos a Jesucristo crucificado. Decidme solamente una cosa. ¿En razón de qué recibisteis el Espíritu de Dios? ¿Por cumplir la ley o por haber aceptado la fe? Vuestra insensatez no tiene límites. Si el Espíritu estuvo en el origen de vuestra fe, ¿vais a terminar confiando en lo humano? No puedo creer que tan magníficas experiencias hayan sido baldías. Y por eso, como vemos en pantalla, pues hoy este Jesucristo crucificado, predicado por la iglesia, no solo por San Pablo, por la iglesia, pues a veces hay gente que está a las afueras de él. Tenemos con nosotros la alegría de contar hoy con Luis Santamaría, muy amigo de esta casa. Eh, es más, aunque en su currículum que me ha enviado no lo pone, pero ha aceptado también pues, llevar la revista Pastoral Ecuménica, ¿no? Así que le damos gracias también por ello. Y Luis Santamaría, para quien no le conozca, es licenciado en Teología y máster en Ciencias de las Religiones. En 2005 fue uno de los fundadores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, y dirige su biblioteca Centro de Documentación José María Bahamonde. Ha escrito varios libros sobre el fenómeno sectario, entre ellos el que nos va a presentar hoy, el último, y numerosos artículos de investigación. Es profesor de religión católica en secundaria y bachillerato. También es docente del máster en análisis de la conducta criminal de la Universidad de Salamanca. Imparte formación en varios países europeos y americanos sobre el tema y asesora a familias afectadas, cuerpos de seguridad y medios de comunicación. Quien estuvo en el encuentro del Espinar ya tenía ocasión de conocerle personalmente. Le damos muchísimas gracias por habernos hecho hueco en su apretada agenda y también, bueno, casi providencial todo el lío que hay con la Renfe en este puente, etcétera, que así te puedes unir desde tu Zamora, ¿no? Imagino, y así online es más cómodo para todos. A ti la palabra, Luis. Muchas gracias, Aitor. Buenas tardes a todos. Si en algún momento hay algún problema con el sonido, más que con la imagen, decídmelo, ¿vale? Yo sí que estoy agradecido de volver a estar una vez más, aunque esta vez sea de forma virtual. Es la segunda vez que lo hago así online, ¿verdad? Desde que en el año 2008 empecé a formar parte de ese claustro magnífico de profesores del Centro Ecuménico. Bien, pues sí, estoy conectado desde Zamora, desde el Departamento de Religión de uno de los institutos en los que trabajo y he aprovechado porque estoy estos días cuidando a un familiar en el hospital, así que pues de verdad que ha sido providencial, porque a mí me hacía mucha ilusión ir al centro para esta conferencia, pero bueno, pues las circunstancias han hecho que esta participación virtual sea lo mejor para todos, empezando por mi familia. Así que os doy gracias a todos y os pido disculpas por cualquier problema que pueda Perdona, haber. Luis. Sí, Dice que si puedes poner la imagen un poco más grande, tu imagen. la mía, pero entonces tengo que quitar el PowerPoint. No se va a Va- ver. vale.
¿Lo puedo hacer mientras saludo? A lo mejor no. Bueno, como después de la exposición va a haber un tiempo largo para diálogo, porque yo no me quiero extender más de 40 minutos, va a haber un tiempo largo para el diálogo, para las preguntas que se quiera hacer, los que estáis Vale, ahí perdona, en el centro, desde gracias. casa, pues entonces quitaré esto y ya me veréis a mí con mi cabeza grande, ¿vale? Gracias. Bueno, gracias a ti, Marijose. Bien, eh, a las afueras de la cruz, las sectas de origen cristiano en España. Así se titula mi último libro, pero yo no vengo tanto a hablar del libro, sino de lo que nos puede interesar del contenido. Habida cuenta de que, como le he dicho yo a la gente, cuando a veces lo compran con toda la ilusión del mundo para tener una lectura entretenida, que esto es todo menos una lectura entretenida. Se trata de un libro de consulta, no de lectura, y quien lo emprenda como un libro de lectura, pues se va a aburrir muchísimo. Bien, y bueno, ya sí, sin más dilación, llama la atención que me haya dedicado a estudiar el fenómeno sectario de origen cristiano cuando los que sabéis sobre estos temas, los que habéis acudido año tras año al curso de formación bíblico-ecuménica del Centro Ecuménico, o conocéis esto por cualquier lectura, por cualquier formación que tengáis, sabéis que el fenómeno de las sectas está sufriendo, también entre comillas, está sufriendo los efectos de la secularización, es decir, esa secularización que afecta a nuestra sociedad, a Occidente en general y en particular a nuestra sociedad española, pues está incidiendo también en el mundo de las sectas. Y como podéis leer ahí, en los últimos 30 años hemos visto cómo han ido perdiendo importancia las sectas con un contenido y con una apariencia más religiosos, siendo superadas por todo eso que llamamos New Age, ¿no? Todo el mundo del esoterismo, el ocultismo, el crecimiento personal, las terapias, la meditación, las técnicas de relajación, la búsqueda del bienestar personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si cuando se empezó a trabajar el tema de las sectas en España, años 60 y años 70 sobre todo, los pioneros como nuestro querido don Julián García Hernando, Juan Bosch y otros muchos, lo que hicieron fue analizar y alertar sobre las sectas de origen religioso, ¿no? Y las que tenían impronta cristiana en particular, y ahí dejaron grandes publicaciones que yo he tenido que tener en cuenta, obviamente, para elaborar mi trabajo, pues ahora vemos que las sectas crecen mucho más por otro lado. ¿A qué llamamos New Age? Lo podéis ver ahí, pues toda esa red de grupos, corrientes, autores, productos, libros, vídeos, páginas de internet, perfiles en redes sociales que proponen la transformación de la conciencia. Estos son términos claves en la New Age: transformación, conciencia, holístico o integral. En el fondo se trata, desde un análisis más profundo, se trata de una espiritualidad gnóstica. O sea, se están repitiendo los patrones del gnosticismo antiguo que tanto conocemos en la iglesia cristiana, una espiritualidad esotérica, una espiritualidad mágica que se presenta como algo atractivo y atrayente al mundo de hoy, ¿no? Si habéis visto en los últimos 2 años lo que ha aparecido en los medios de comunicación sobre las operaciones policiales de desarticulación de sectas, de detención de líderes sectarios, como lo que ha pasado pues, hace 2 semanas, sin ir más lejos, en la provincia de Murcia, pues en ninguno de estos casos, si acaso esta última era un señor que decía ser un lama, un líder budista, pero si no el resto, pues se movían en el mundo de lo chamánico, de lo terapéutico, de lo vagamente espiritual, ¿no? Bien, y aquí veis cómo los titulares de prensa muestran esto, ¿no? Lo que veis a la izquierda, este titular de Religión y Libertad es del pasado mes de junio, en cuanto salió mi libro. Y este era el titular curioso que ponían a una entrevista que me hicieron en la radio. La secularización ya en las sectas. 400.000 españoles están en una secta y las de tipo New Age son las que están en auge. Claro, era complicado porque a mí me entrevistaban a raíz de mi libro, pero querían que hablara sobre las sectas en general, ¿no? Bueno. Y a la derecha veis, esto ya es de hace unos años, del año 2016, para que veáis, hace 7 años,
un psicólogo de Málaga, José Miguel Cuevas, un gran experto, ha hecho su tesis doctoral sobre la persuasión coercitiva en las sectas. Entrevistado por la revista Diocesana, decía: las sectas no siempre tienen apariencia religiosa. ¿Por qué? Porque hay que desligar tantas veces la palabra secta de la palabra religión, tal como la entendemos habitualmente, ¿no? Bien, esta es la portada del libro, del que estoy muy orgulloso, un libro detrás del que hay 5 años de trabajo que os voy a resumir ahora, y en cuyo génesis está el centro ecuménico y el trabajo de las misioneras de la unidad. Ahí podéis ver la referencia, 5 años, pero con una prehistoria, Y vamos a ver cuál es esa prehistoria. En el año 2014, las jornadas anuales que organiza lo que era la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, que ahora ya sabéis que se llama de otra manera, el organismo de la Conferencia Episcopal dedicado al ecumenismo y al diálogo interreligioso, dedicó sus jornadas anuales en 2014 a las sectas, ¿vale? La realidad de las sectas y la nueva religiosidad en España. Curiosamente, no se abordaba el tema de las sectas a ese nivel desde 1989, que hubo unas jornadas que organizó en aquel momento don Julián García Arnato. Bien, año 2014 se organizan y una de las 2 ponencias que yo tuve que preparar para esas jornadas se tituló Mapa del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad en España. Bien, era presentar un panorama de las sectas que hay, cómo está el tema, y mirad en ese censo, porque hice una especie de censo de sectas, hice un recuento de 354 sectas. Ahí podéis ver 43 de ellas de origen cristiano, 66 de origen oriental, 33 neopaganos, 112 sectas esotéricas, 6 ufológicas, las que creen en extraterrestres, 21 grupos del potencial humano, el más conocido de todo es la Iglesia de Cienciología, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, y 73 grupos de la nueva era. Entonces, claro, a raíz de esto, bueno, lo publiqué en la revista Nova et Vetera 3 años después. Este listado nunca lo di a conocer, pero he subrayado ahí que 43 de las 354 sectas, 43 de las 354 sectas eran de origen cristiano, ¿vale? Nunca de cristianas, sino de origen cristiano o de impronta cristiana, como a veces se ha utilizado también en la terminología. Creo recordar que las publicaciones de don Julián García Hernández y sus colaboradores en materia de sectas hablaban de impronta cristiana, ¿no? Luego veremos por qué, pero cuando los periodistas me preguntaban, y me siguen preguntando, ¿cuántas sectas hay en España? En algunas ocasiones me atreví a decir: yo he hecho un listado en el año 2014 durante varios meses, teniendo en cuenta la bibliografía, las publicaciones, los grupos que conocemos de otras formas, aquello que nos dan a conocer los exadeptos, familiares afectados, etcétera, etcétera, e hice este listado de 354. Bien, ¿qué pasó? Que después, desde la revista Pastoral Ecuménica, se me pidió, porque lo habían comentado, según parece, en el consejo de redacción, el consejo editorial, habían visto que sería interesante abordar el fenómeno sectario de forma sistemática. Y entonces acordamos que lo que iba a hacer era, vuelvo para atrás, tomar esa lista de 43 sectas de origen cristiano e ir detallando una por una, secta por secta, en qué consistía cada una, pero sobre todo porque eso, qué creen las sectas, cómo se organizan, todas esas cosas, de las importantes al menos, hay bibliografía, pero sobre todo ver su situación en España, dónde están, cuándo llegaron, cómo ha sido su historia, quién es su responsable, si tienen asociaciones, fundaciones, empresas, centros educativos, medios de comunicación, todo eso es una cosa muy, muy sistemática, y porque pensamos que sería algo muy útil para
los delegados diocesanos de ecumenismo y para todas las personas preocupadas por el empeño de la unidad de los cristianos, del diálogo ecuménico, etcétera, pues siendo fieles a lo que expresa el título de la revista Pastoral Ecuménica, que hubiera un conocimiento actualizado y riguroso de la realidad de estas sectas, también para evitar que su presencia, su actividad interfiera en las actividades del diálogo ecuménico. Entonces, bueno, entre el año 2018 y el año 2021, a lo largo de 7 artículos, de forma continuada, uno en cada número de la revista, que como sabéis es de periodicidad semestral, pues fui analizando, agrupados por familias, podríamos decir, por categorías, estas sectas. En primer lugar, los grupos de origen católico, después los grupos de origen protestante. Luego, la mayor parte de los que vienen después tienen una raíz protestante, pero tienen unas características muy determinadas. Los que proceden del adventismo, como los propios adventistas, los testigos de Jehová, los grupos metafísicos y de sanación, que ya van más por los caminos del esoterismo, del pensamiento positivo, etcétera, etcétera, y llegan a constituirse a veces en pseudoterapias. En quinto lugar, los grupos restauracionistas, que son aquellos que es cierto que tienen una raíz protestante, pero su discurso es básicamente el siguiente. Jesús inició la iglesia cristiana, pero con el paso del tiempo y sobre todo en el siglo IV, con todo el giro constantiniano que dicen los historiadores, se habría dado lo que llaman estos grupos la gran apostasía. Entonces la iglesia habría desaparecido de la faz de la tierra y en su momento, normalmente el siglo XIX, a partir del siglo XIX, una persona, por ejemplo Joseph Smith, en el caso de los mormones, habría recibido la llamada de Dios a restaurar esa iglesia que había quedado interrumpida históricamente. Es decir, no se habría dado lo que llamamos la sucesión apostólica, sino que habría habido un corte, y en lugar de sucesión apostólica habría una restauración del cristianismo, ¿no?, en la época contemporánea. Esos son los restauracionistas. En sexto lugar, el sexto y el séptimo artículo lo que hice fue partir en dos por procedencia geográfica los grupos que he llamado proféticos y mesiánicos, aquellos en los que al líder se le da un papel especial, ¿no?, de ser el nuevo profeta o de ser incluso el Mesías, el nuevo Mesías, el que ha venido a completar lo que no hizo Jesucristo, etc. Bien, y como os pongo ahí, las 43 sectas que yo había contado, recordad 43 en aquella lista inicial, pasaron a ser 55. No porque hubieran nacido nuevas en estos años entre una cosa y la otra, creo que ninguna apareció, sino porque yo las fui descubriendo. Por eso lo que os decía antes, vuelvo para atrás, las cifras son muy aproximativas y yo cuando los periodistas me preguntaban les decía, hay a partir de 354 sectas, porque yo he encontrado, he localizado, he identificado estas, pero por supuesto que hay muchas más, por supuesto que hay muchas más. Un ejemplo muy significativo. Todas las sectas que han sido desarticuladas por la Policía Nacional, Guardia Civil o Mossos d'Esquadra en estos últimos 2 años y que han dado a conocer públicamente, ninguna de ellas aparecía en este listado mío. Es decir, hay tantos grupos pequeños, tantos grupos de los que nos vamos enterando cuando llega la consulta de una familia, la petición de ayuda de alguien que quiere salir o ha salido, una operación policial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy arriesgado dar cifras por esto, porque siempre va a ser una cifra muy pequeña. Y fijaos, ya hemos visto que esas 43 sectas de origen cristiano, con un poco más de trabajo de investigación, bueno, un poco más, fueron 4 años de trabajo, se descubrí, ¿no?, que ya eran 55. Bien, problema. Estos artículos estaban en la revista Pastoral Ecuménica, a disposición de sus lectores, de sus suscriptores, de las instituciones que reciben esta revista,
Y además, pues con el paso del tiempo, desde 2018 hasta ahora, pues se habían quedado atrasados. Entonces, pues vimos la posibilidad, la necesidad, la oportunidad de eh, reunir todos estos artículos en en una sola monografía, dando cohesión a todo, quitando las introducciones y conclusiones respectivas y sobre todo actualizando los datos para que en cuanto saliera el libro estuviera todo al día, números de miembros, sedes de cada grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Noticias significativas que podían haberse conocido sobre el grupo en los últimos tiempos. Y entonces la Biblioteca de Autores Cristianos se animó, o ya más bien diría, se atrevió a publicar esto, porque publicar un libro así es muy, muy problemático y lo podremos comentar después. Entonces se atrevió a publicar esto y lo que yo pensé que sería un trabajo de un mes, es decir, yo dije, voy a dedicar a esto el mes de julio de 2022. Voy a sentarme, voy a coger los 7 artículos, unirlos en un solo documento, ir puliendo todo eso que os decía, dándole unidad de estilo y sobre todo poniendo al día, ¿no? Revisando dato por dato para ponerlo al día, ampliar lo que se pudiera, etcétera, etcétera. Bueno, pues me encontré con lo siguiente. Ahí podéis ver el índice. Está con la letra muy pequeña porque he querido que aparezcan las 4 páginas de índice en una sola imagen, pero resulta que aquellas 43 sectas que pasaron a ser 55, en el verano de 2022 empecé esta tarea, no la acabé en julio como pensaba, no la acabé en agosto, la acabé en diciembre, en las vacaciones de Navidad y gracias, esta es la anécdota, pero es cierta, gracias a una baja que tuve por una operación en el mes de septiembre, tuve que estar entre septiembre y octubre un mes entero en mi casa, no podía ir a dar clases a los institutos y entonces dediqué muchísimas horas en mi reposo a, a ir investigando y a ir encontrando grupos y grupos y grupos. Pues al final 99. También os tengo que decir que finales de diciembre, primeros de enero, entregué a la Biblioteca de Autores Cristianos el texto que se fue revisando, corrigiendo, etcétera, etcétera, y a finales de mayo, primeros de junio, se publicó este libro. Ahora mismo tengo unas 6 o 7 sectas identificadas que no están aquí. Es decir, si Dios quiere que haya una segunda edición y nos dejan los jueces y las autoridades, porque ya os digo que está habiendo problemas con este libro, pues si hay una segunda edición, pues será no solo actualizada, sino aumentada y ya superará el centenar de sectas, porque van apareciendo otros grupos. Como veis ahí, pues aparecen igual esos 6 capítulos. Recordad que los 2 últimos artículos de la revista Pastoral Ecuménica eran una sola categoría y aquí aparecen unificados. Entonces, y la única modificación que hay aparte de esto es que el primer capítulo, que entonces eran las sectas de origen católico, aquí lo he denominado grupos de origen católico o anglicano, porque en algunos no es fácil distinguir bien cuál es la base, ¿no? Es decir, un cisma como el Palmar de Troya obviamente es un cisma del catolicismo, está claro. Pero hay algunas que se mueven ahí entre lo católico, lo anglicano o episcopaliano, que juegan mucho con el tema de las apariencias, los ornamentos, la liturgia tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces pues hice esa modificación, ¿no? Bien. Fijaos, ahora voy a decir algo que parece que contradice, y no solo lo parece, contradice lo que os decía al inicio. Las sectas de tipo religioso y en concreto las de origen cristiano no son las que más popularidad tengan. En una sociedad secularizada como la nuestra, un discurso basado en la Biblia, basado en la persona de Jesucristo, basado en lo que sea que tenga que ver con el cristianismo, no es algo que esté de moda ni atraiga a la gente, y mucho menos a los jóvenes. Pero resulta que si miramos este trabajo que yo he hecho, solamente los 3 grupos más importantes numéricamente, como podéis ver ahí, superan los 200.000 adeptos. Los 200.000 adeptos. Más de 120.000 testigos de Jehová, más de 63.000 mormones, más de 17.000 adventistas del séptimo día, el grupo principal, porque hay otros grupos que se han separado de
del grupo principal. Y también están en España algunos de ellos. Es decir, más de 200.000 personas. Y si decimos que en España unas 400.000 personas calculamos que pueden pertenecer a sectas, el 50% o un poco más forman parte de estos tres grupos. Luego hay que ver que en el libro aparecen otros 96, que por supuesto no tienen estas cantidades, pero algunos sí tienen unos miles de adeptos. Es decir, bueno, pues es importante. Y fijaos, como pongo ahí, que no sean las sectas más atrayentes para nuestra sociedad, no significa que no tengan su importancia cuantitativa, porque aquí vemos que estamos hablando de decenas de miles de españoles, y su importancia cualitativa. ¿Por qué? Porque tienen una influencia y una proyección que va más allá del propio grupo, es decir, ya puede tener pocos seguidores que puede tener una importancia. Y os voy a poner algunos ejemplos concretos. El primero muy detallado, porque es algo que nos puede pasar a todos como usuarios de Internet y que me pasó a mí en un entorno tan delicado como es el entorno de la enseñanza. Yo soy profesor, como dijo Aitor al principio, soy profesor de religión en secundaria y bachillerato en centros públicos. El año pasado, con mis alumnos de primero de bachillerato, aquí en Castilla y León, una observación, solo hay religión católica, vamos, religión evangélica o religión islámica, en los casos en los que se pueda dar, solo hay religión en primero de bachillerato. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues hay en primero o en segundo. Bien, en primero de bachillerato distribuí a mis alumnos para que leyeran cada uno una parte de la encíclica Fratelli Tutti, la archiconocida encíclica del Papa sobre la fraternidad humana del año 2020. Tenía que leer cada uno una parte, analizarla con unas pautas que yo les daba, respondiendo unas preguntas y después exponerla en clase, ¿no? A modo de seminario, de forma que sin leer todos la encíclica, que sería quizás algo árido para ellos, bueno, pues así todos podían enterarse de sus líneas fundamentales, ¿no? Y las aportaciones del magisterio papal para nuestro mundo actual. Les sugerí que si querían, como además estos chicos, estos adolescentes son tan audiovisuales, estamos hablando de alumnos de 16 años, que había una serie de vídeos en Internet que, bueno, pues analizaban cada capítulo de la encíclica Fratelli Tutti. Ahí los podéis ver en una captura, el 0, vamos, la introducción arriba, el 1, bueno, son 9 vídeos. Bueno, claro, curiosamente, cuando me puse a buscar vídeos, vi que el vídeo más visto sobre la encíclica del Papa era este, cuya captura os pongo ahí. Se titula 17 porque es el número 17 de un programa televisivo en Internet y su título es Encíclica del Nuevo Orden Mundial, Fratelli Tutti. ¿Vale? Podéis ver por ahí en la letra pequeña, dice, la encíclica Fratelli Tutti proclama la ideología de Bergoglio. Bueno, ya empieza a ser tendencioso esto, ¿verdad? ¿Y qué hice yo? Me puse a analizar este vídeo con los alumnos. Me puse a analizar este vídeo porque como ya habíamos hablado cuando hablamos de las grandes religiones del mundo, pues yo dedico también una unidad a hablar sobre las sectas, ¿no? Entonces, como ya habíamos hablado de eso anteriormente, digo, me va a venir muy bien esto para comprobar si han interiorizado pues ese aprendizaje. Fijaos, primero, es un vídeo que tiene más de 600.000 visualizaciones. El resto de vídeos sobre la encíclica estaban en torno a las 10.000. Sin embargo, este vídeo pues estaba sobredimensionado, o sea, 600.000 personas o 600.000 veces se ha visto un vídeo sobre una encíclica del Papa. Bueno, fijaos, habla del nuevo orden mundial, que es una categoría muy, muy de moda ahora, que muchas veces tiene tintes de teorías de la conspiración, y les dije, tenemos que ver quién publica esto, Logos TV, Logos TV. Bien, empezamos a ver el vídeo, es un vídeo de 17 minutos, no lo llegamos a ver entero en clase, solo vimos 5 minutos, pero yo les dije que con esto tenían que saber analizar, investigar para ver quién está detrás.
este vídeo hablaba de los últimos eventos de este mundo, fijaos. Y resulta que el programa, nos enteramos enseguida en el segundo 33, que el programa se llama La Tormenta Perfecta, Manual de Supervivencia. Y hacia el final del vídeo, eso se lo puse después, pues vemos como otros vídeos que recomienda el propio programa es otro sobre el Apocalipsis y uno sobre la marca de la bestia, también dentro de lo que llaman la tormenta perfecta. Y ya aparece el nombre de la persona, de ese señor que habla, Juan Surroca, porque si no, en el vídeo aquí no aparece en ningún momento rotulado ni quién es este señor ni a dónde pertenece, ¿no? Es alguien que habla en el canal Logos TV en el programa La Tormenta Perfecta. Bien, estuvimos viendo el vídeo. Yo aquí ya no he puesto elementos porque ya son muy circunstanciales, pero bueno, en los primeros minutos ya dice que la encíclica Fratelli Tutti es una encíclica en la que el Papa Francisco proclama su ideología, que es una ideología marxista, que propugna el nuevo orden mundial, el globalismo, la Agenda 2030. Aparecían un montón de imágenes del Papa con autoridades del mundo islámico, abrazándose, saludando a personas ataviadas con ropa árabe, dando un poco la impresión, ¿no?, de forma subliminal de que el Papa Francisco es amigo de nuestros enemigos, de los enemigos de Occidente, diciendo literalmente que el Papa Francisco ha dejado de anunciar el Evangelio y ha dejado de predicar a Dios, a Cristo, el pecado, la conversión, para hablar de fraternidad, de ecología y todas estas cosas. Bueno, y entonces, claro, empecé yo a hablar con los alumnos. ¿Esto qué os parece? ¿En dónde se enmarca? Los alumnos enseguida veían, bueno, pues aquí hay una ideología conservadora o de derechas criticando a un papa al que consideran de izquierdas. Poco a poco veían los alumnos que, claro, pero están hablando de la Biblia, o sea, estos están hablando como cristianos y no les gusta el estilo de ser cristiano del Papa Francisco, o directamente dicen que no es cristiano, su mensaje no es religioso, sino que es político de tipo marxista, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, claro, fuimos después a ver Logos TV. ¿Qué es Logos TV? Bueno, Logos TV no sabemos lo que es. Yo les dije, cuidado, porque Logos, palabra o verbo en griego, es una palabra muy utilizada en el cristianismo y que posiblemente podría ser de algo de tipo evangélico, ¿no? Igual que si viéramos un pez, puede ser de cualquier cristiano, puede ser católico, pero es fácil que sea evangélico porque es una simbología utilizada. Pues logos, lo mismo, ¿no? Y seguro que algunos conoceréis publicaciones o iniciativas protestantes que se llaman logos. Bien, 400.000 suscriptores, más de 1.000 vídeos, y a la derecha podéis ver que desde el año 2016 han conseguido que sus vídeos se vean en total 42 millones de veces. Es importante, ¿eh? Es importante para ser un canal religioso. Dice que fomenta el pensamiento cristiano y dice que habla de un cristianismo alternativo que te sorprenderá. Punto. Y lo último, descubre los engaños religiosos de hoy. Es decir, son unos que se consideran cristianos y que critican a otros que también se consideran cristianos. Bueno, ¿quién está detrás? Pues justo cuando estábamos terminando de ver esto, llegó mi libro y les dije, buscad en el índice que hay al final, hay un índice onomástico y hay un índice de entidades, asociaciones, empresas, medios de comunicación, y justo en el índice Logos TV, porque por supuesto no hay ningún grupo en España que se llame Logos TV, pero sí hay un canal de televisión e internet que es este. Entonces, buscando en el índice por la L, Logos TV, página 149. Y en la 149 leemos más recientemente el conglomerado de sus producciones audiovisuales, esto está dentro del apartado de los adventistas del séptimo día, ha pasado a denominarse Logos TV, potenciando su emisión a través de Internet, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues fijaos, ¿qué hay detrás de Logos TV? Porque ya entendemos ese vídeo que no solo va contra la figura del Papa Francisco, sino contra el papado como institución y contra la Iglesia Católica. Bueno, pues detrás están los adventistas del séptimo día.
con más de 17.000 miembros en España, pero fijaos, son 17.000 en España y han logrado que su vídeo sobre la encíclica del Papa se vea más de 600.000 veces. Claro, no todos serán españoles, habrá seguramente un porcentaje amplísimo de hispanohablantes de otros lugares, sobre todo de América Latina, ¿no? Pero claro, estamos hablando de unas cantidades numéricas grandes con muchos ceros y esto puede llegar a mucha gente. Es decir, este vídeo es posible, es seguro que lo habrán visto católicos que por el tipo de vídeos que consumen en Internet críticos con el Papa Francisco y con la orientación del actual pontificado, pues les haya llegado este y haya servido para alimentar su animadversión contra el obispo de Roma, contra la deriva de la Iglesia actual, etcétera, etcétera, con un mensaje muy sesgado, muy parcial y muy orientado hacia un rechazo, como os decía, al Papa, a la Iglesia Católica, bueno, y a todas las confesiones cristianas que no son el propio adventismo, ¿no? Bueno, bien, los que veáis vídeos en YouTube con algún contenido religioso, pues os habrá pasado, vamos, en YouTube, y lo mismo digo de Facebook e Instagram, redes sociales que yo utilizo, y en las que aparecen a diario anuncios de esta página que se llama Venir a Cristo, ¿no? Y que propone conocer a Cristo y conocer a misioneros. Claro, en cuanto empezamos a ver esto, descubrimos que son misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Pero al principio no aparece todo esto. Es curioso porque en este último mes, viendo algún vídeo con los alumnos en clase, alumnos más pequeños que los de bachillerato, viendo algún vídeo que he necesitado para el desarrollo de las clases, han aparecido, en cuanto uno empieza a ver contenidos cristianos o religiosos en general, aparecen estos anuncios pagados por los mormones en YouTube y ahora con una especial incidencia ante la celebración de la próxima Navidad. Bien, fijaos qué interesante lo que os he puesto ahí. Se trata de unas capturas de mi propio teléfono móvil que son el segundo paso de un proceso de captación muy hábil. Todo empieza normalmente en Facebook o en Instagram, perdón, sí, en Facebook normalmente, solo Facebook, es lo que yo he visto. En Facebook, anuncios en grupos, en páginas que sigue la gente de tema religioso o tema no religioso, diciendo, invitamos a un curso bíblico gratuito. Empezó siendo así, cuando yo destapé todo esto han cambiado porque lo hice yo y lo hicieron otras personas, alertar diciendo que había una secta detrás, como os voy a explicar ahora, y entonces han cambiado y lo que han hecho es regar Facebook de imágenes religiosas, imágenes de Cristo, de la Virgen María, de santos, diciendo haz clic aquí o aprieta o escribe amén si quieres que el mensaje de Jesús llegue a todo el mundo, estas cosas tipo cadena, ¿no? Entonces, cuando alguien le da a me gusta o escribe algo o interactúa, enseguida por privado, alguien de esta página pues escribe por privado invitándolo a formar parte de un grupo de WhatsApp. Vale, entonces lo primero es Facebook como plataforma de captación de personas con inquietud espiritual. En segundo lugar, entras en el grupo de WhatsApp, este en concreto se llamaba Viviendo con María 02, porque tenían un nombre seguido de un número porque cada adepto de la secta que se dedica a captar a otros, pues crea distintos grupos y los va numerando, ¿no? Fijaos, aparece la Virgen María, ya si aparece la Virgen María, pues ya parece como que es más difícil que estemos ante una secta, ¿no? Porque las sectas de origen cristiano en su inmensa mayoría vienen del protestantismo y entonces pues no van a utilizar la figura de la Virgen. Pues aquí sí aparece la Virgen María. Fijaos, el administrador del grupo, cuando yo entré para ver quién era, se hacía llamar Pedro Manuel y ponía la imagen de un cura con su clériman y en todo momento hablaban de catequesis, decían ser sacerdotes católicos o misioneros católicos o religiosas, o sea, en todo momento, diciendo que se trata de algo católico, ¿vale? Además con insistencia, sin que yo preguntara, pues decían, hermanito, somos católicos, tú también lo eres, te ofrecemos esto, bueno.
Claro, lo siguiente era, veis a la derecha, pues unos mensajes que empiezan a hablar del anticristo, de, 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 de los últimos días, etcétera, etcétera. Y fijaos, Facebook primero, después te llevaban a WhatsApp y después de WhatsApp lo que proponían era unas catequesis, lo llaman catequesis, unas charlas de formación por grupos en distintos horarios para gente de distintos países del mundo, hispanohablantes. Y bueno, unos días después te acababan diciendo, eh, yendo hábilmente de cita en cita bíblica, acababan diciendo que la segunda venida de Cristo, que está anunciada en las Escrituras, ya ha tenido lugar y ha sido en China, y es que Dios se ha encarnado en una mujer. Vale, entonces fijaos qué hábilmente iban de una cosa a la otra. Esto no se queda en internet. No sé si visteis el mes pasado, hace un mes, porque fue a primeros de noviembre esta noticia, pues que se dio a conocer de que había en el aeropuerto de Barajas, esto es la T4 si no me equivoco, por esas vigas amarillas que aparecen detrás, en la T4 pues un grupo de ciudadanos chinos diciendo: estamos perseguidos por el gobierno chino, que es antirreligioso, como sabemos todos, por desgracia, ¿no? Estamos perseguidos por el gobierno chino y le pedimos asilo político o asilo religioso, dice ahí el titular. Pedimos asilo a España porque nos están persiguiendo por nuestras creencias y no nos los dan. Bueno, pues resulta que estos ciudadanos chinos forman parte de esta iglesia de Dios Todopoderoso, que son los que engañan y mienten a sabiendas, diciendo lo que no son. Entonces, por supuesto que ninguno estamos de acuerdo con la persecución del gobierno chino. Toda persona tiene que ser respetada en sus creencias, ¿no? Pero que sepamos que eso de que eran cristianos chinos, víctimas de una persecución, vale, víctimas de una persecución, pero también autores de un engaño organizado y planificado en España y en otros muchos países para captar engañando, diciendo que son católicos al principio, cosa que es falsa, y acabando diciendo que Dios se ha encarnado en una mujer en China. Bien, avanzamos a otros casos habituales. Fijaos, aquí esto se trata de un grupo, ha salido en prensa recientemente, pero bueno, no ha habido un bombo televisivo ni nada. Pero es un grupo que yo no incluí en mi libro porque no está en España. Yo sabía que existía y yo sabía de alguna persona en España que había sido influida por ellos, pero una persona particular. Luego me he enterado de más casos en España. Se trata de un grupo que solo tiene una sola sede y está en México. Y como podéis ver ahí, habla de Yahshua como Mesías, habla de Elohim en lugar de Dios, es decir, utiliza toda la terminología judía, todo el imaginario hebreo, todo lo que es el Antiguo Testamento, la Torá, para, eh, para hacer un mensaje que aúna lo cristiano y lo judío, pero como os digo, solo tienen una sede en México. ¿Cuál es el problema? Fijaos, el canal de YouTube está ahí en pequeños, se llama Shalom 132, tiene casi 900.000 suscriptores. Y además, abajo podéis ver que tiene la Simchat Torah Radio. Es una radio que emite las 24 horas del día por internet. Tiene un grupo de Facebook, lo veis a la derecha, con 400.000 seguidores. Es decir, yo para la próxima edición del libro a lo mejor incluiría esto porque no tienen una sede física en España, pero sí tienen seguidores aquí, que a través de internet pues están pendientísimos de lo que dicen sus maestros o rabinos, como se autodenominan, en México. Bien, aquí veis algo más de toda la vida, los testigos de Jehová por las calles con sus stands. Ya sabéis que ahora ya van dejando cada vez más de lado la práctica de llamar a las puertas de las casas o de pararnos por la calle, y están en grupo de al menos dos con estos expositores, con sus publicaciones, para que quien se acerque pues pueda llevarse un libro, una revista, un folleto. Y a la derecha podéis ver pues cómo, sobre todo durante la pandemia, empezaron a dirigirse a la gente, ya que no podían ir por las casas ni podía haber un contacto estrecho, ¿no? Por esas restricciones del contacto social, pues empezaron a enviar cartas manuscritas o a máquina de escribir o a ordenador, como lo que ves ahí, pues depositadas en los buzones de cientos de miles de hogares españoles, ¿no? Pues un proselitismo que se adapta a las circunstancias.
Y algo muy interesante es lo que veis ahí. La Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una secta de origen brasileño, que tiene desde principios de los años 90 su sede nacional en España, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en Madrid, muy cerca de Atocha, que es lo que veis en la imagen superior, el interior de un antiguo cine o teatro reconvertido en centro de culto. Bueno, pues resulta que esta Iglesia Universal del Reino de Dios, con el camaleonismo habitual de muchas sectas, se ha renombrado como Centro de Ayuda Cristiano. Yo esto lo repito mucho porque públicamente ellos niegan ser la misma asociación, pero es la misma, aunque legalmente pues tengan inscripciones o asientos registrales distintos en los registros oficiales de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Pero bueno, ellos lo que han hecho es una estrategia de acercarse a colectivos vulnerables para captarlos. Estamos hablando de, en un 99%, inmigración latinoamericana, ante la que se presentan como una iglesia evangélica más, pero resulta que es una secta. Ya la tomemos por el lado doctrinal que por el lado práctico de dinámicas internas, etcétera, etcétera, y que en esta búsqueda de personas vulnerables se han enfocado, por ejemplo, en las mujeres maltratadas, se han enfocado en las personas en riesgo de exclusión social, incluso con el reparto de alimentos, y algo muy específico que es los adolescentes y jóvenes captados y manipulados por las bandas latinas, que es algo que además está preocupando últimamente mucho en España, en las grandes ciudades donde ha habido hasta asesinatos, ¿no? Vinculados a las luchas entre bandas latinas o bandas juveniles, como quieren llamarlas ahora. Bien, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el Centro de Ayuda Cristiano no solo capta a esos adolescentes y jóvenes vulnerables, sino que además pues está vendiendo su programa de reinserción, de ayuda a gente que ha estado en estos grupos, ¿no? Y claro, como es un tema muy atractivo para los medios de comunicación, han conseguido aparecer en muchísimos medios radiofónicos, escritos, televisivos, y aquí vemos dos ejemplos que son de televisión española. Televisión española, donde en programas de gran audiencia vemos cómo aparece el pastor, que por cierto es obispo, aunque él oculta este hecho, este señor es obispo de la secta, aparece pues hablando de estos temas, y abajo vemos un testimonio, porque esto es lo que más les interesa a los medios de comunicación, testimonios de personas que hayan estado en una banda latina y hayan salido y lo cuenten. Bueno, pues ahí vemos a la derecha uno de ellos abajo. Fijaos qué curioso, como esa persona no se puede conocer su rostro ni su voz, hay que anonimizar el testimonio por su propia seguridad, obviamente, hay que entenderlo, pues siempre llevan sudaderas, como es el caso, o camisetas en las que atrás se puede ver muy bien Centro de Ayuda Cristiano y su dirección de internet o el teléfono en otras ocasiones, ¿no? De manera que hay una publicidad gratuita grandísima y la posibilidad de atraer a otra gente. Bien, estos eran ejemplos y fijaos, una cosa muy interesante que no aparece en mi libro, es decir, este sería como una síntesis, ¿no? Como una síntesis. Eh, eh, es decir, en resumen es, dentro del cristianismo, ¿qué criterios tenemos en cuenta para ver lo que es una secta o no? ¿Verdad? Bueno, entonces punto de partida, cuando hablamos de secta, es bueno tener una perspectiva multidisciplinar, que aúne lo que dice la sociología, lo que dice la psicología, pero también los conocimientos de las ciencias de las religiones y también de la teología, eh, que nos puede servir, ¿no? Por eso vamos a ver qué elementos pueden ayudarnos a descubrir que nos encontramos ante una secta, además de los habituales de cualquier secta. Y me explico. A veces nos quedamos con el uso de técnicas de persuasión coercitiva o abuso psicológico en grupo. Bueno, no es suficiente, no es suficiente. Y dejando claro que quedan fuera otro elemento por el que me ha preguntado mucha gente, pero que es un tema aparte, que es el de las derivas sectarias dentro de las propias iglesias cristianas o de cualquier otro grupo, gran grupo religioso constituido. Es decir, la típica pregunta, ¿hay sectas dentro de la Iglesia Católica? Pero lo mismo podríamos decir de hay sectas dentro de la Iglesia Evangélica Española, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, de la Iglesia Bautista, de cualquier cuerpo cohesionado, ¿no? Con una estructura, un liderazgo.
pues como en el caso de la Iglesia Católica, que es la más importante, ¿no? O podríamos hablar de cualquier iglesia ortodoxa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese es un tema diferente, es un tema diferente. Ahí os dejo la bibliografía básica de lo que yo he escrito, lo pongo porque están en internet, ¿vale? Entonces es con el título, si os quedáis con los títulos es fácil buscarlo y encontrar esos artículos que he escrito en Aleteia, a los 3 primeros, y en Portaluz, un medio católico chileno, en el año 2022. Bien, es otro tema. Por si hubiera cualquier pregunta, interés o inquietud sobre esto, os resumo muy brevemente lo que yo pienso sobre esto. Son 3 puntos. En primer lugar, no hay sectas dentro de la Iglesia, no de cualquier otro grupo constituido. Es decir, dentro de la Iglesia, por definición, no puede haber sectas. En todo caso, habría que discutir si la propia Iglesia católica o cualquier otra iglesia es una secta. Pero cuando hablamos de una realidad interna, ya sea una parroquia, una cofradía o asociación de fieles, pública o privada, un instituto de vida consagrada, una sociedad de vida apostólica, un nuevo movimiento eclesial con más o menos forma canónica, una nueva forma de vida religiosa, lo que sea, no podemos hablar de que cualquiera de estas realidades sea una secta, un seminario, bueno, cualquier institución, ¿vale? No podemos decir que sea una secta porque no se trata de un grupo autónomo. No se trata de un grupo autónomo, es decir, hay alguien por encima que tiene capacidad de decisión sobre ese grupo. El obispo a nivel de iglesia local, el Papa y la Santa Sede a nivel de iglesia universal. O sea, sociológicamente no podemos hablar de secta. Punto número 1, no hay sectas ni puede haber sectas. Punto número 2, sí hay derivas sectarias, comportamientos sectarios, actitudes sectarias. Vale. Un ejemplo muy claro, yo siempre pongo el de los legionarios de Cristo. ¿Eran una secta? No, nunca han sido una secta los legionarios de Cristo. ¿Había comportamientos sectarios? Que se lo pregunten a Benedicto XVI, cuál fue una de sus primeras decisiones al iniciar su pontificado, ¿no? Bueno, todos lo sabemos. Y ha habido ahí un proceso de corrección, de restauración, bueno, de reforma, ¿no? De ese grupo, de ese instituto de vida consagrado, los legionarios la Legión de Cristo y su rama laical de Regnum Christi, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues, se comprobó no solo que había abusos sexuales, sino abusos de poder y de conciencia, ¿no? Que es como el Papa Francisco suele denominar a lo que podríamos llamar de una forma así más bruta sectarismo. Digo, punto número 1, recapitulo, no hay sectas dentro de la Iglesia. Punto número 2, sí puede haber y hay comportamientos sectarios y yo recibo víctimas y peticiones de ayuda y consultas de víctimas y familias afectadas por esto con mucha frecuencia, por desgracia. En tercer lugar, que es lo más interesante, la Iglesia Católica no solo tiene las herramientas para corregir esto cuando ha sucedido, sino que tiene también la capacidad, al menos teórica, de prevenirlo antes. ¿Dónde está eso? En el Código de Derecho Canónico. Efectivamente, el Código de Derecho Canónico, fijaos, ese segundo artículo que os pongo ahí, ¿qué puede hacer la Iglesia ante los comportamientos sectarios en su interior? Pues obviamente lo primero que digo, hay que corregir, actuar con rapidez cuando esto está pasando para cortarlo, que no se hace, ya os lo digo, pero hay posibilidades de prevenir. Y entonces yo hice en su momento, con la ayuda de una amiga mía canonista, hice un elenco de cánones que pueden servir para esto, ¿vale? Pero bueno, no me detengo más aquí porque yo os digo que es un tema aparte, es un tema muy doloroso, es un tema que bueno, hace sufrir mucho a la gente y a mí en concreto porque no es lo mismo recibir a una familia que tiene un problema con una secta que a alguien a quien se le está haciendo prácticamente lo mismo dentro de la iglesia. Y las autoridades eclesiásticas no hacen nada, ni a nivel local ni a nivel de Santa Sede. ¿Por qué? Porque pues, la jerarquía se ha puesto las pilas con el tema de los abusos sexuales, gracias a Dios, pero cuando son abusos de poder y de conciencia, que es algo más difícil de demostrar, es algo menos tangible, ¿no? Ese sometimiento, pues bueno, pues ahí vienen los problemas. Pero bueno, bien. Ahora vamos a esos elementos que me interesa, que serían como una síntesis de lo que yo he visto en los grupos que he analizado. En primer lugar, algo importante en estas sectas es su lectura de la Biblia. Una lectura que puede ser alternativa, diferente al resto de confesiones cristianas, una lectura que se distancia de la tradición de siglos
en iglesias y comunidades eclesiales, da igual, o sea, se distancian de la lectura protestante, católica, ortodoxa, una lectura fundamentalista en muchos casos de carácter literal, sin tener en cuenta la necesaria interpretación o exégesis, o dando importancia a unas cosas y a otras no, etcétera, etcétera. También un procedimiento habitual es la agregación de otras escrituras, fruto de nuevas revelaciones propias del grupo, que lo veremos como segundo punto. Y también la manipulación de las fuentes, que consiste en la traducción errónea a sabiendas de los textos sagrados. Bueno, pues ahí tenemos a la izquierda la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la Biblia, siempre entre comillas, de los testigos de Jehová, porque sabéis que hace verdaderas barbaridades a la hora de traducir el hebreo y el griego. Barbaridades. Bien. No me voy a detener en detalles. A la derecha podéis ver uno de los volúmenes, el segundo tomo de la Biblia del Palmar de Troya. Bueno, es de Traca. Esto es menos conocido, pero bueno, en la biblioteca de los 2 o 3 volúmenes, no recuerdo cuántos son, y bueno, pues desde dar el nombre de la suegra de San Pedro hasta decir la hora a la que sucedieron los milagros de Jesús o su resurrección, o contar, por ejemplo, yo como algo casi para reírnos, que cuando los sumos sacerdotes descubrieron que aquel niño de 12 años que se había perdido en Jerusalén y había estado entre ellos escuchándolos y haciéndoles preguntas cuando se dieron cuenta de que era el Mesías, aquel día acordaron crear la masonería para combatir a ese niño y a sus futuros seguidores. Eso y yo qué sé, pues por ejemplo aparece casi como un acta notarial relatado como el profeta Elías fundó la Orden del Carmelo siglos antes de Cristo, etcétera, etcétera. Bien, os decía antes, nuevas revelaciones. El fundador o el líder del grupo añade a la Biblia otros textos. A veces es todo un libro o a veces son mensajes sueltos, discursos, etcétera, que reinterpretan la Sagrada Escritura, la completan o la superan. ¿Por qué? Porque en las sectas suele creerse en una revelación abierta. Nada de eso que decimos los cristianos de que la revelación se cerró con la muerte del último apóstol, ¿no? Bueno, no. Aquí el líder es el que recibe mensajes directos de Dios y lo que dice pues es una orden, porque es que está dicho por Dios, no está dictado, es como un procedimiento semejante, no es inspiración, ¿no? Como el caso de los agiógrafos, como el caso de los escritores de los libros bíblicos, sino que en este caso es un procedimiento más parecido al del profeta Mahoma, ¿no? que recibe dictado por el ángel lo que está escrito en el Corán eterno en el cielo, pues algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios nos ha dado una nueva luz, le ha dicho a nuestro líder esto, etcétera, etcétera. Bueno, barbaridades se pueden meter ahí. Podéis ver 3 ejemplos muy significativos. El primero es el del Libro de Mormón, que conocemos supongo que casi todos, ¿no? El Libro de Mormón, que ellos subtitulan los mormones, Otro Testamento de Jesucristo. Es como si fuera un tercer testamento, ¿no? Unido al Antiguo y al Nuevo, pero que en la práctica es superior en importancia a la propia Biblia. A esto se añaden también otros libros supuestamente revelados, que son Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio, incluso algunos habrían sido escritos por el patriarca Abraham, para que veáis. En el medio está el libro Esta es mi palabra, es un libro muy grueso, un volumen gordísimo, que es los dictados del Espíritu Santo a una profetisa alemana, que es la fundadora de la secta Vida Universal. Y a la derecha, pues lo que usa la ciencia cristiana, que es un libro escrito por su fundadora, Mary Baker Eddy, en el que explica cómo curarse a partir de la aplicación de la Biblia. Bien. Otro elemento muy importante que he visto en las sectas es la consideración de los líderes. En primer lugar, tiene una pretensión mesiánica, son los únicos mediadores de Dios, los únicos depositarios de su revelación, de su sabiduría, de su voluntad, y a veces incluso pues reemplazan a Cristo en la misión salvífica, en la misión de revelación, etc. Y esto se ve también muchas veces en el uso de títulos bíblicos que nosotros, los cristianos, dejamos de utilizar enseguida en la estructura ordinaria
Nosotros enseguida empezamos a hablar de los episcopos, de los presbíteros, de los diáconos, en otras tradiciones después de los pastores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no utilizamos apóstol, evangelista, profeta, aunque hablemos de eso de forma simbólica, ¿no? Bueno, lo apostólico en la iglesia, los obispos sucesores de los apóstoles, el apostolado de cada creyente, el carácter profético, etcétera, etcétera. Pero ellos lo usan tal cual. Ahí podéis ver a la izquierda al apóstol de Jesucristo, que es el líder de la iglesia a la luz del mundo, de México. Es importantísima allí. Él ahora mismo está en la cárcel en California, acusado de varios delitos de tema sexual con menores. Bueno, pues él es el apóstol de Jesucristo, aunque está en la cárcel con un mono naranja. Ahí veis el quórum de los 12 apóstoles. En los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el líder mundial se llama el profeta, lo llaman el profeta, y tiene un consejo de 12 apóstoles, que son estos. Abajo a la derecha de la Iglesia Nueva Apostólica también el apóstol mayor, apóstol jefe dice ahí en inglés, el apóstol mayor, Snyder, pues bueno, pues también, ¿no? También los nombres que utilizan los grupos. En primer lugar, he visto, sobre todo, no sé, en los grupos de origen católico y anglicano, un uso ilegítimo de nombres y títulos de entidades que ya existen. Entonces, claro, somos la Iglesia Apostólica, Católica, no sé qué. Somos la Iglesia Anglicana, Protestante, no sé cuál. Bueno, como digo, ahí es fácil descubrir su falsedad dirigiéndose a las organizaciones históricas. ¿Esto en realidad es una Iglesia católica? No, pues se llamará católica. O esto es de verdad la Orden de la Merced o la Orden Carmelita de la Santa Fátima, o dicen los del Palmar de Troya. Pues preguntemos, ¿no? Claro, hay una mayor dificultad en el ámbito evangélico, porque como sabéis, pues hay una gran diversidad interna, una tendencia a la fragmentación. Entonces yo siempre digo que un criterio importante es acudir a la FEREDE, acudir a la Alianza Evangélica Española, pero bueno, incluso hay grupos de los que yo analizo en el libro y los considero sectas que están en estas entidades, pero bueno, siempre viene bien consultar, ¿no? Ahí vemos distintos nombres de grupos, simbología, fijaos, vemos un crismón, vemos esa rosa de 5 pétalos propia del mundo protestante, vemos iconografía católica de la Virgen María, bueno, que podría ser ortodoxa también, vemos los corazones de Jesús, María y José, vemos nombres y signos que aparentan ser cristianos en general o directamente católicos o evangélicos y no lo son. Algo muy importante para nosotros en este contexto, que las sectas rechazan el ecumenismo. Las sectas rechazan el ecumenismo, rechazan cualquier búsqueda de la unidad de los cristianos porque los únicos cristianos son ellos, ¿no? También rechazan cualquier tipo de diálogo interreligioso, etcétera, etcétera, ¿no? Una postura totalmente exclusivista. Y no solo eso, sino que habitualmente hay un discurso, podríamos decir un discurso de odio, o sea, es un discurso que va más allá de la crítica es legítima, obviamente, pero una animadversión contra las demás confesiones cristianas. Las atacan. Y no solo, como os digo, ahí no solo critican sus errores, que está bien, sino que rechazan su misma existencia. No pueden tener nada bueno. Y ahora vamos a ver algunos términos que usan. Y esto es especialmente, si es en España, van a ir contra la Iglesia Católica, si es en Alemania, van a ir contra luteranos y católicos, si es en Rusia, van a ir contra los ortodoxos, ¿no? Siempre contra la mayoría, como intentando arañar y quitarles fieles. A la izquierda veis la portada de una revista de los adventistas. ¿Qué pasa con el Papa? Es decir, claro, no parece tan simpático, no parece que el Papa Francisco sea esa bestia del Apocalipsis de la que nos hablaba nuestra profetisa White. Bueno, pues aquí se encargan de dejar claras las cosas. Cuidado que no se engañen los católicos. En el medio vemos una revista de los Testigos de Jehová donde aparece Babilonia la Grande con sus ramerías. Babilonia la Grande sería la Iglesia Católica, pero luego pues tiene sus compañeras que son las otras iglesias cristianas, ¿no? Ahí están fornicando con los reyes de este mundo y no solo reyes, también los mandatarios de las repúblicas. Vemos a Hitler detrás. Bueno, pues ya está claro, ¿no? Y a la derecha de esa secta Vida Universal, de la que os decía antes, fundadora la profetisa Gabriele Wittek, alemana, pues ¿quién está sentado en la silla de San Pedro, no? Pues bueno, todo un discurso anticatólico bestial. También es importante cómo reaccionan ante las críticas. No asumen una postura humilde y de diálogo,
no dicen, bueno, vamos a ver qué hay de realidad en lo que dicen sobre nosotros, sino que hay una confrontación y una defensa acérrima de la propia organización. A nivel interno, pues se hacen las víctimas, los mártires, somos los perseguidos, igual que los primeros cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, si dentro del grupo cualquier adepto se pone a leer esto o plantea, bueno, habría que, bueno, pues es un traidor, es alguien que tiene una falta de fe, está siendo un desagradecido, etcétera, etcétera. Esto en sus mecanismos psicológicos es muy importante. Y a nivel externo, pues también ese discurso de victimismo, somos víctimas de la intolerancia religiosa, de la Inquisición, están haciendo campañas de difamación contra nosotros y lo que hacen ellos son campañas, verdaderas campañas de difamación contra las víctimas, contra gente que ha estado dentro y ha salido y cuenta lo que pasa, exadeptos y críticos. Y pueden llegar a las denuncias ante la justicia. Ahí veis, por ejemplo, a la izquierda como uno de los grandes expertos europeos en todos estos temas pues dice que en España estamos haciendo una campaña de incitación al odio contra los testigos de Jehová. Digo estamos porque me nombra a mí como uno de los protagonistas de esta campaña, ¿no? A la derecha podéis ver pues la captura del inicio de la primera página de una de las demandas que los testigos de Jehová en España, como confesión religiosa, han interpuesto demandas contra los directivos de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Y ahora lo que están haciendo desde que yo publiqué el libro y los nombro cada vez que aparezco en un reportaje o en una entrevista, están diciendo, el señor Santa María nos está difamando y que sepa que hace unos días fulano de tal fue condenado a 5.000 euros de multa por llamar secta a los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo el señor Santa María? Bueno, me están amenazando. Muy sutilmente, pero lo están haciendo. Pues así es como actúan, ¿no? Os tengo que decir también, esto es exclusiva, que 10 minutos antes de empezar esta conferencia he recibido un mensaje de los adventistas del séptimo día en esta clave, ¿vale? Y se refiere a una entrevista del día 3. Y si no me equivoco, hoy estamos a 5. El día 3 ha salido un reportaje en el Confidencial, un reportaje sobre las sectas y en el que aparezco yo y nombro, como os he dicho antes, mormones, testigos de Jehová y adventistas como los 3 grupos más importantes. Bueno, pues ya están reconviniendo a que dejemos de hacer esto o pues nos llevarán a los tribunales. Otros elementos posibles que pueda haber, la mezcla doctrinal y el sincretismo, introduciendo cosas que no tienen que ver con el cristianismo, la insistencia, el subrayado de lo milenarista, de lo apocalíptico, la urgencia, el anticristo, el Armagedón, etcétera. A veces hay un abono, pongo yo ahí, ¿no? A las teorías de la conspiración, se abonan enseguida, se acercan a esto, bueno, pues son las alternativas al nuevo orden mundial, etcétera. Y hay ocasiones en las que, como os decía en esa clasificación, grupos que directamente se convierten en grupos pseudoterapéuticos, con los problemas que esto puede tener en materia de salud. Ahí vemos algunos ejemplos de esto. A la derecha, un cartel que dice no existe lo incurable. Esto está publicado por el Círculo de Amigos de Bruno Gröning, que es una de las sectas que analizo en mi libro y que da charlas por toda España, aparte de en otros muchos países, e incluso en centros católicos ha conseguido dar estas charlas. Arriba a la izquierda vemos un acto que hubo en Madrid con el líder, fundador y líder mundial de la Iglesia Universal del Reino de Dios, con la distribución de un aceite consagrado y milagroso. Y abajo, pues una imagen típica de los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová son los únicos que son protegidos por el ángel del Señor en un mundo de guerras que a través de catástrofes se acerca a su final, ¿no? Al Armagedón. Bien. Y para terminar, que he hablado más de lo que quería, 99 sectas se analizan en el libro, como os decía. Todas las que están en el libro son sectas, yo creo que sí, pero no están todas las que son, obviamente. Habría que analizar mucho más, dedicar mucho más tiempo y bueno, fijaos con lo de los números. Si de 354 sectas que identifiqué en el año 2014, 43 eran de origen cristiano, ahora que el recuento y el análisis es de 99, haciendo una regla de 3, hablaríamos de más de 800 sectas en España. No esas 350 y pico que ya tenía contadas, ¿no? Y fijaos, luego lo importante que es todas las sectas que están sin estar, Es decir, que
que aunque no estén en España, pues llegan a España porque tenemos Internet. Y entonces ahora con Internet podemos llegar a todos lados, ¿no? Me callo ya, que he hablado muchísimo. Ahí os dejo mis datos de contacto y redes sociales, también un código QR que podéis con el teléfono capturar para acceder a la información del libro es a la página de la BAC, ¿vale? De la Biblioteca de Autores Cristianos, pero bueno, es fácil de encontrar porque buscando la editorial BAC, busquéis dentro sectas y está el diccionario enciclopédico de Manuel Guerra, monumental, una referencia ineludible, y está también mi libro y ahí podéis descargar el índice, el prólogo y estas cosas, ¿no? Bueno, y nada, y ya con esto voy a dejar de compartir pantalla porque así me veis con mi cabeza grande. Sí, ahí estoy.